¿Cuáles son los criterios ambientales? Los criterios ambientales que vamos a tener en consideración para la protección de las aguas superficiales y subterráneas son: primero tenemos que identificar cuáles son esas fuentes de agua de las cuales disponemos para nuestro proyecto y cuáles son los procesos operacionales que emplean este recurso. Esta información nos va a permitir hacer un balance hídrico de la disponibilidad y el consumo de agua. Entonces, en este balance hídrico nosotros vamos a poder establecer los volúmenes de agua de ingreso, cuánto de agua consumimos en los diferentes tipos de proceso, cuánto de agua se puede recircular, se recupera para poder reutilizarla, y finalmente cuál es lo que va a disposición final. Debemos establecer claramente cuál es el sistema de control que vamos a implementar. El sistema de control, ¿no?, o de medición del consumo del agua en los diversos procesos. Y es importante, pues, la labor de mantenimiento. Si nosotros no hacemos una buena labor de mantenimiento, vamos a tener presencia de fugas que pueden ser importantes o pueden ser de manera continua, pero mínimas. Sin embargo, en un periodo de tiempo van a ser de un volumen importante que le puede restar a las operaciones en cuanto al volumen, la presión, ¿no?, y la calidad inclusive del agua. Entonces, ¿cuáles son las medidas de control que se deben implementar? En primer lugar, en todos los patios y talleres, almacenes, se deberá contar con sistemas colectores de aguas que permitan que los aceites y grasas vertidos en esas losas de concreto sean canalizadas y lleguen a un lugar para su tratamiento y recolección. Es importante que también haya sistemas colectores, cunetas de coronación que permitan que las aguas provenientes de las lluvias o los granizos ingresen pues a las zonas de los talleres o patios, incrementando el volumen de tratamiento. Se deberá contar pues con una serie de elementos para poder captar o colectar los derrames de aquellas sustancias que puedan alterar la calidad de las aguas, como los aceites y grasas. Estamos hablando de kits de recuperación formados por materiales absorbentes, de tal manera que se puedan colectar rápidamente cualquier derrame
y reducir su impacto al suelo o a las aguas. Se debe tomar también precauciones para la protección de los cursos naturales de agua. ¿Eso qué significa? Que nuestras actividades mineras deben estar a cierta distancia de aquellos cursos naturales para evitar el ingreso de material particulado, ¿no? Aceites, grasas, como producto del tránsito de los vehículos. Se deben ejecutar inspecciones programadas para verificar el estado de las instalaciones que conducen las aguas. Esto es tuberías, canales, colectores, canales de coronación, puntos de separación de aceites y grasas, zonas colectoras de lodos, el alcantarillado, para evitar posibles derrames o fugas. Hemos referido que esta es una operación minera que explota y aprovecha minerales auríferos, por lo tanto, una de sus formas de recuperación es mediante cianuro, por lo cual debemos tomar las medidas necesarias para controlar o monitorear posibles fugas de las soluciones cianuradas. Por ejemplo, en los taludes de los depósitos de relaves se debe revisar la lectura de los inclinómetros, que deben hacerse con una frecuencia al menos mensual. Se debe verificar mediante mediciones a los piezómetros si es que hay algún tipo de drenaje de los depósitos relaves hacia el medio ambiente, y esto lo hacemos tomando muestras de agua, ¿no? Tenemos que revisar también mediante técnicas de geotecnia si hay presencia de agrietamientos en las zonas de coronación de la berma del depósito de relaves, especialmente antes de la presencia de estaciones de lluvia y posteriormente a ellas. Manejo de aguas residuales domésticas. Se generarán durante la etapa del proyecto y en las operaciones mineras aguas residuales domésticas provenientes de campamentos, comedores, baños y oficinas, los cuales se podrán disponer en una poza séptica. Para que las aguas servidas ingresen a la poza séptica, deberán pasar por una trampa de grasa, con la finalidad de evitar que la grasa y los jabones que contienen estas aguas disminuyan la eficiencia de tratamiento biológico de la poza séptica. Los residuos sobrantes serán evacuados por intermedio de una EPSRS
para su disposición final. Y las aguas de la poza se infiltran en forma natural de acuerdo al diseño de la poza séptica hacia el suelo. El tanque séptico según diseño de ingeniería, tiene su zona de percolación, por los cuales filtran pues las aguas separadas de los lodos en los tanques sépticos. La limpieza del tanque séptico se debe efectuar por personal calificado de una EPCRS, teniendo presente todas las medidas de seguridad. Los residuos retirados, que son los lodos, son succionados hacia un tanque que provee la EPCRS para su disposición final. Hay experiencia de que estos lodos en algunos casos son retirados, expuestos en un lecho de secado y posteriormente usados como abonos orgánicos. No obstante, es importante verificar por medio de análisis si la carga bacteriana no va a generar ningún tipo de afección al suelo, a la flora, a la fauna o a las aguas subterráneas. ¿Qué medidas vamos a tomar o se deben implementar para optimizar las aguas superficiales? Previamente se debe hacer un cálculo de requerimiento de agua industrial para todas las actividades productivas, esto es de acuerdo al plan de minado, tanto para el uso de interior mina como para la planta concentradora. En el caso de interior mina, las aguas que son empleadas principalmente para la perforación, el lavado de algunos frentes de trabajo, todas son colectadas por medio de canaletas o cunetas, las cuales conducen estas aguas hacia unas pozas de decantación. Los lodos son ahí colectados en forma gravimétrica y ayudados por algunas sustancias químicas como la hecha de cal para bajar o regular su pH, sulfato de alúmina que genera o ayuda a la generación de flux, y el tiempo de residencia en las pozas. Las aguas que han sido recuperadas son bombeadas para ser reutilizadas
en las diversas faenas de interior de mina. Las aguas de consumo humano son calculadas en función a el requerimiento para la fuerza laboral, la alimentación, los servicios como oficinas, duchas, comedores, entre otros. Es importante que el personal sea capacitado mediante cursos y charlas de sensibilización sobre el buen manejo o el manejo responsable de las aguas de consumo doméstico, así como de las aguas de uso industrial. Se establecerán como parte de los controles, monitoreos y procedimientos de trabajo. Los procedimientos de trabajo son protocolos o instructivos que permiten, ejecutar diversas tareas o actividades adecuadamente. Por ejemplo, los procedimientos de mantenimiento de vehículos y equipos. ¿Por qué es importante este procedimiento? Porque antes de ejecutar la intervención en un equipo, hay que hacerle el lavado y la limpieza, dejando expuesto todo el vehículo, ¿no? Para que sea fácilmente inspeccionado y también trabajado. Se establecerán procedimientos para el manejo de sustancias peligrosas. ¿Qué sustancias peligrosas estamos hablando? Estamos hablando de, por ejemplo, el cianuro de sodio, la cal, aceites y lubricantes, explosivos y una serie de insumos que por su naturaleza de reactividad o afección al medio ambiente merezcan un tratamiento adecuado por parte del personal en su manipulación, almacenamiento y uso. Asimismo, se establecen procedimientos para acciones durante los derrames que pueden ser eventuales o debido a malas maniobras. Se debe trabajar también en los manuales de operación y mantenimiento de los diversos equipos en la planta concentradora y de mina. En cuanto al monitoreo y seguimiento, para asegurar la medida de protección, estamos considerando para el recurso agua, suelo y la cobertura vegetal, que se aplicará a la fase de operación minera, exploración, explotación, beneficio de minerales, transporte y en la etapa de cierre de minas. ¿Qué parámetros son necesarios medir de acuerdo a la legislación vigente? En primer lugar, debemos definir las inspecciones, un programa de inspecciones de acuerdo a cada equipo o maquinaria. Algunos requerirán frecuencias de inspecciones mensuales, trimestrales. El programa de mantenimiento del pozo séptico también hay que
estar vigilantes, cómo va su funcionamiento, va a tener algún deterioro. Y el programa de mantenimiento de máquinas y equipos, donde se debe monitorear. Los puntos de monitoreo estarán establecidos en los compromisos ambientales definidos en los instrumentos de gestión. Y también se deberá hacer monitoreos operativos para verificar cómo van los controles establecidos como parte de las actividades. La frecuencia de estos monitoreos pueden estar establecidas de acuerdo a los instrumentos de gestión ambiental, los que están definidos por la legislación vigente, los programas de controles operacionales y los establecidos en el programa de seguridad de higiene minera. Ahora vamos a ver las medidas de protección de la calidad de los suelos. Entonces, en primera intención tenemos un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? El objetivo pues es preservar el recurso suelo. El segundo objetivo es controlar cualquier proceso erosivo o de deslizamiento de las áreas sensibles en cuanto a los suelos. ¿Cuáles son las metas relacionadas? Buscar minimizar la afectación de los suelos contaminados, producto de un mal manejo de residuos y o sustancias peligrosas. Y cumplir con los estándares de calidad ambiental establecidos por la normativa vigente. Los impactos a prevenir o mitigar es la pérdida de los suelos, el aumento del proceso de inestabilidad hacia las zonas de taludes y la reducción de algún proceso erosivo. ¿Cuáles son los criterios ambientales? Los criterios ambientales son en primer lugar, la inestabilidad de las laderas o los taludes constituyen el principal daño al entorno natural, originando el arrastre del material orgánico o suelo por las lluvias o el viento. Se debe evitar pues la erosión y la consecuente liberación de material particulado que puede afectar a los ecosistemas locales y a la salud de los trabajadores. ¿Qué medidas debemos considerar como controles del suelo que es intervenido? En primer lugar, se debe tramitar los permisos respectivos si se va a intervenir algún sector del suelo. La capa orgánica
o topsoil debe ser retirada para que no se deteriore. Se debe tener mucho cuidado de evitar la mezcla del material estéril con la capa orgánica. Las pilas de almacenamiento del topsoil deben ser de tal forma que permitan conservar las propiedades o las condiciones físicas y químicas del suelo orgánico, evitando su degradación. En lo posible, es necesario disponer que todo tipo de material que ha sido retirado no sea colocado en las laderas o en los lechos de ríos o quebradas. En caso de requerir almacenamiento temporal de las diversas capas del suelo, orgánico, inorgánico, estas se deberán disponer convenientemente en el suelo para su posterior reaprovechamiento. Hay que poner especial atención al suelo orgánico denominado topsoil, ya que es un medio de vida para la microfauna y la microflora de este horizonte edáfico. ¿Qué medidas de control se van a implementar en la zona donde se va a tener depósitos de minerales? Los depósitos de mineral son lugares convenientemente preparados, de tal forma que evitan la contaminación del suelo subyacente de donde se encuentran ubicados. Por lo tanto, las partículas minerales en contacto con el agua no ingresarán al subsuelo. Asimismo, los depósitos de minerales expuestos en el ambiente deberán ser cubiertos o protegidos de tal forma que eviten la acción erosiva del agua o la acción de los vientos que pueda desplazar el material particulado presente en ellos. Adicionalmente a ello, se tendrán que construir canales de correlación para retener o contener las escorrentías y canalizarlas, impidiendo su ingreso al interior de los depósitos de mineral. Canales colectores internos de drenaje permitirán también la separación sólido-líquido de tal manera que las aguas ya decantadas puedan ser empleadas nuevamente como aguas para riego de vías o humedecer nuevamente las pilas de mineral.